Pues concretamente se trata de unas luces, unas esferas luminosas que aparecen en los monitores de vigilancia y que se captan solamente porque hay 4 cámaras de infrarrojo en la sala. Es algo, la verdad es que nunca en esta sala de exposiciones nunca se habían colocado sistemas de grabación, entonces no se había reparado quizá en esta historia, ¿no? Pero a raíz de instalarse una exposición hace unos meses, pues se han venido registrando bastante a menudo estas esferas luminosas que se mueven por la habitación como flotando en el aire. No son más grandes que un balón de fútbol, pero son como que cambian un poco de forma, no es un círculo perfecto. Y claro, pues imagínate la impresión que le dio a los vigilantes de seguridad que se encargan de custodiar la exposición cuando vieron estas imágenes, pero luego cuando se asomaban a la sala no había nada perceptible, solamente se veía a través de los monitores. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la nave del misterio, Milenio 3, 1 y 9 minutos, siempre en directo. No es la primera vez que ocurre, evidentemente, en este mismo programa. En otras ocasiones, en otras noches de tertulia incluso, hemos podido hablar de que en edificios importantes, en ciudades y lugares importantes, se han grabado cosas que no tienen una explicación sencilla, aunque el debate se va a abrir para saber qué demonios se ha captado en un lugar especial. Quizá lo más interesante, desde luego, para la historia de este equipo es que precisamente ahí, en el viejo hospital de Santiago de Úbeda, una ciudad que, por cierto, hay que conocer, una auténtica joya del Renacimiento, enclavada en mitad del corazón del Santo Reino de Jaén. Hemos estado mucho en Úbeda, por diversas circunstancias e investigaciones. Ha sido un lugar muy recorrido por nosotros. Y en octubre, si no me equivoco, del año 2006, Milenio 3 aterrizaba en Úbeda. 1.600 amigos se arremolinaban y el lugar era este, el Hospital de Santiago. Desde luego que ya allí nos hablaron el director de la cadena SER, el concejal de Cultura, personas que se encargaban del mantenimiento del inmenso y bello inmueble, de sensaciones, de cosas. Incluso la circunstancia de que hemos hecho Milenio de muchas maneras, formas, pero nunca encima de unas tumbas. Y allí en Úbeda ocurrió. Esta misma mesa, que suena así, del Estudio 1 de la cadena SER, en aquella ocasión, en octubre de 2006, era otra colocada sobre unas piedras que en el fondo eran lápidas de personajes distintos, importantes, de esa ciudad. Incluso recuerdo perfectamente que en el programa en vivo hubo algún momento de escalofrío cuando personas, desde cronistas e historiadores, nos hablaban de las apariciones de una figura. Se hablaba de la monja del hospital y señalaba a una de las cronistas, si no recuerdo mal, en el previo o en el programa, por dónde aparecía siempre la silueta. Y toda aquella gente, en ese entorno maravilloso, se volvía instintivamente hacia ese lugar, porque recuerdo que sonó algo perfectamente natural, por supuesto. Bueno, nos fuimos de Úbeda sintiendo que era uno de esos lugares que, por su antigüedad y por ser hospital, evidentemente, concentraba un sinfín de mitos. Pero hete aquí que ha pasado apenas año y medio y los compañeros del Ideal de Jaén, periódico importante en la provincia, llevaban a toda página, provocando un gran revuelo, un artículo de Alberto Román Vílchez, periodista al que escuchábamos una grabación sin nadie, sin nada encendido, en una de las salas de este hospital. Lo que se ve es una esfera que vamos a analizar, porque ¿qué es esa esfera? Sigue sumergiéndonos en lo que es esa historia nuestro compañero Alberto Román. La luz va arriba y abajo, aparece en distintos puntos de la pantalla, o sea, no permanece siempre en el mismo sitio, y se mueve lentamente, aunque comentan allí la gente de la exposición, ¿no?, que en otras ocasiones ven varias luces a la vez, o en varias de las pantallas de las 4 cámaras, que se mueven por distintos puntos de la estancia, ¿no?, y que a veces con mucha más rapidez de la que se aprecia en esta imagen, que no sé si los oyentes tendrán oportunidad de ver quizá por internet y demás. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Qué se ve?
¿Qué ves ahora mismo? ¿Y dónde? Pues para que mucha gente pueda conectar. Estoy en la página del periódico Ideal, es www.ideal.es, y ahí podemos ver la filmación de una de esas 4 cámaras de infrarrojos que han captado pues esa especie de bola luminosa que al parecer transita a través de la habitación. Se ve incluso como una persona llega, da una vuelta, mira, ve que no hay nada extraño y sale de esa estancia. De nuevo la luz vuelve a hacer acto de presencia y el artículo se titula ¿Qué será? Será. Nuestro compañero Carlos Largo, como siempre, gestionando todo tipo de informaciones durante la semana, y Noel Calero, que como sé que hay mucho seguimiento de las músicas de Milenio y me gusta eso mucho, ahora estamos poniendo una cosa que no se editó nunca en España, que tiene su aquel, ¿verdad? Se llama El exorcismo de Emily Rose. Con esta banda sonora vamos a viajar a un lugar maravilloso. Y si te parece, Carmen, abrimos por supuesto mesa de redacción al completo esta noche, con todo el equipo titular. Abrimos líneas de contacto por una cosa, porque una vez más, vigilantes de seguridad, vigilantes encargados de videograbación, son protagonistas. Vamos a recordar algunos casos importantes y queremos que nos cuenten más casos, que es lo que importa, porque muchas veces los compañeros de seguridad pueden hablar, nos cuentan cosas, luego es mucho más difícil acceder a los documentos porque ya es la esfera de lo oficial. Pero ¿cuántos amigos vigilantes de seguridad han captado algo parecido a estas cámaras? Así que abrimos líneas para todo el mundo, para que opinen, para los que estéis viendo ahora las imágenes y queréis decirnos vuestro parecer. Seguimos también, por supuesto, esta noche con la votación de las maravillas del misterio, pero líneas de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes. Si queréis comentarnos algo a través del teléfono móvil, y Milenio3 con número @cadenaser.com si lo hacéis a través del correo electrónico. Esas 2 vías de contacto para recoger todos los comentarios de los comentaristas de Milenio3. Salía hace apenas 3 días este reportaje en la sección de Cultura del Ideal. Nuestro compañero Alberto Román evidentemente sabía lo que iba a suceder. Había un documento gráfico, parte de una videograbación, debe haber bastante más, y el impacto social ya se ha dejado sentir no solo en Úbeda, sino en toda la provincia. Y claro, pues un poco el comentario está en la calle, ¿no? El personal lo comenta, hay algunas imágenes de las que grabaron las cámaras de seguridad que han pasado de móvil a móvil porque alguien se ha encargado de dejarla ahí registrar y claro, de momento no se le encuentra una explicación, ¿no? Lo curioso, por lo menos a mí me parece curioso, es que no se encuentra un patrón fijo. O sea, no ocurre todos los días, no ocurre a la misma hora y ocurre en circunstancias en las que la sala está vacía y no puede haber nada en movimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que los tiene un poco dándole vuelta a la cabeza. Os animamos, por supuesto, como siempre, a participar en la mesa de redacción que ahora mismo se abre. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Haciendo doblete este fin de semana. Pues sí, no Lo paro. pasamos bien ayer, con Manuel Pimentel, el exministro, Hombre, soñar, una frase que me encantó cuando comentábamos que bueno, que buscar ciudades perdidas y todo este tipo de cosas, pues era para locos o para poetas, ¿no? Y al final acabamos todos siendo un poco locos y poetas, pero bueno, con arqueólogos y con ministros que nos hablaban de ciudades perdidas en este país, que quedan muchas, ya lo comentamos, y creo que fue una experiencia maravillosa, ¿no? La historia hay que vivirla con el corazón y soñar con ella. Pues algo de poética también tiene esto de la luz. Tecnología en este caso, pero de nuevo, como siempre ocurre, un lugar soliviantado, ¿no?, por la noticia. A mí me gusta mucho que pase esto. Un periódico, porque qué buen periodismo se hace todavía pegado a la calle, ¿no?, en las diferentes provincias españolas, y periódicos como Ideal, como Jaén, pues son clásicos, ¿no?, en esto. Y la gente, estoy seguro que en vez de prestar atención a la noticia política de siempre, económica, social, todo el mundo en Úbeda hablaba de qué era la luz. Vamos a ir, pero primero casi con resumen titular al principio, para que pongamos situaciones. ¿Qué es para ti, Juanje? Hombre, ¿qué ves? Yo, por también mi experiencia en el mundo de la televisión, y del manejo de cámaras y todo esto, pues sinceramente hay que ir allí al lugar y verlo. O sea, no creo y dudo mucho que los guardias jurados hayan hecho algún tipo de fraude, que sería además hecho en postproducción de vídeo. No es un mosquito ni ningún tipo de cosa. Recuerdo cuando investigué el caso del Palau que me decían un mosquito, bueno, como un mosquito. Yo le veo hasta mover las alas.
¿A qué? ¿A lo del vídeo del ideal de...? Sí. Vamos a hacer la ronda, claro, vamos a hacer la ronda primero. Luego la hablamos. Juanje, ¿tú crees que no es ningún insecto, que no...? Sí, además estoy dispuesto, ya lo sabes, me gustaría irme para allá bien rápido a poder investigar la historia a fondo. Yo creo que en absoluto ningún insecto. Y además una cosa muy importante, las cámaras son de infrarrojo y las investigaciones en parapsicología se utiliza el infrarrojo y el ultravioleta porque son longitudes de onda que ven y captan lo que tu ojo no ve. Santi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas? Pues la verdad es que las imágenes son impresionantes. Y son tan impresionantes como algunas imágenes que ya había visto yo de casos extranjeros. Recuerdo dos, una en Carolina del Norte y otra en una presunta mansión encantada en Georgia, donde había cosas muy parecidas y efectivamente, sobre todo en el caso de Georgia, estaba acompañado aquello por todo tipo de fenomenología, era un poltergeist en toda regla. Este tipo de filmaciones, no con frecuencia, ni son normales, ni mucho menos, pero sí se han dado antes y efectivamente siempre tienen una característica común, que es que el objeto o la energía o el vaya usted a saber qué no es visible al ojo desnudo, ni siquiera es visible con cámaras convencionales. Efectivamente, como muy bien ha dicho Juanje, en el estudio de Georgia, por ejemplo, tenía una cámara de vídeo de control, una cámara de vídeo normal y otra equipada con infrarrojos, y en la de infrarrojos se veía, además era curioso porque el objeto descendía una escalera y hacía ¿cómo te diría yo? El paso de los escalones, es decir, parecía que lo que fuera estaba bajando peldaño a peldaño. Y eso que estaba suspendido en el aire, era un globo luminoso. Con lo cual estaríamos posiblemente ante un fenómeno muy similar. La explicación, pues no soy yo quien para darla, pero desde luego sí que es impresionante. Santiago Camacho y su análisis certero de una filmación realmente extraña. ¿O no? Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Tú que tanto sabes como fotógrafo también de las cuestiones gráficas, ¿qué opinas? Pues no voy a ser yo el que hago la fiesta, pero me parece que es una araña. ¿Una araña? Me parece que es una araña además que eso que dice Carmen, que se mueven las alas, me ha parecido ver mejor quizá que se mueven varias patas. Lo que sucede es que al ser infrarrojo y estar tan cerca de la cámara, eso explicaría primero que no se vea, que no la hayan visto los vigilantes de seguridad, porque se ve efectivamente en el vídeo que entra un vigilante, además se le ve como con susto, que entra, da la vuelta y rápidamente sale de allí sin ver absolutamente nada. Pero es que esa imagen está reflejando una araña que está muy cerca del objetivo, con lo cual evidentemente es muy difícil ver una araña tan lejos, pero en la cámara con el infrarrojo, como ya hemos visto en otras ocasiones, con mosquitos, con un flash, por ejemplo, con pelusas en el ambiente, con gotas de agua, lo que sucede es que proyecta una especie de aura sobreexponiendo muchísimo la imagen, con lo cual, ¿qué parece? Pues que es una bola de luz, eso que hemos hablado de orbs. Y yo no voy a ser Iker el que diga que esto no existe, ojo, porque yo la única fotografía paranormal, por decirlo de alguna manera, que tomé en mi vida, y han sido varias decenas de miles de fotos las que he hecho, fueron en una cripta en la Catedral de Oviedo y se veía una bola de luz que yo verdaderamente no había visto y que sabía que hacía una especie de caída en vertical y una especie de subida. Entonces, bueno, el sitio tiene un montón de connotaciones extrañas, se parece mucho al caso Reina Sofía, Iker, se parece muchísimo, bueno, es decir, claro que seguramente sucedan cosas ahí, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con lo que pueda albergar este interesante lugar para investigar, por otra parte. Opiniones bien distintas. Tú decías que sí te parecía un insecto. Sí, me parece un insecto. Descarto la teoría de Luis de que sea una araña porque se mueve por toda la estancia, es decir, vuela por la habitación hasta que se posa en lo que parece ser la cámara y por eso se ve como hay un movimiento como de aleteo de lo que yo diría que son unas alas. Es más, al final del vídeo, si nos damos cuenta, hay una mano que pasa como por delante de la cámara, que no sé si sería del guardia de seguridad, de la persona que estuviera vigilando esa estancia, o si incluso él había visto ese bicho, ese moscardón, lo que fuera, y intenta apartarlo.
Eso es lo que más me mosquea a mí de esta filmación. Hombre, yo lo que haría sería acercarme a la zona de la cámara, y además que insto a Juanja que lo haga según llegue, que por favor la señora de la limpieza no pase el plumero por ahí y vea si hay algún hilo de tela de araña. Digo que parece araña. Os digo una cosa, que si me dejáis, porque me tenéis asombrado, Carmen, y tú. Si es una araña, es el primo de Spiderman, porque se mueve de una forma increíble y tal. No, yo creo que no. Lentamente, pero Luis, que se mueve de arriba a abajo, luego se va a un lateral, se desplaza de una forma muy extraña. Sí, como una mosca. ¿Cómo hace una araña su Pero tema? vamos a ver, si una mosca biónica, Carmen, porque se mueve una mosca, tiene un movimiento completamente, pues irracional, que va de un lado para otro y tal, y esto se mueve de una forma un poco robótica. Se mueve muy lento, ¿eh? Sí, y muy lento además. Entonces yo repito sinceramente... que ideal.es para la gente para que la gente no... lo vea. Si mañana los amigos de Ideal ven que hay muchos miles de visitas, ya saben que les hemos echado un cable. Evidentemente han hecho un trabajo fabuloso. Ideal.es, para poder ver esa imagen. Intentaremos conseguir más imágenes, porque parece que hay más imágenes. Luego, hay un detalle que sí es interesante. Parece que los vigilantes llegan incluso a mirar dentro de la habitación, están viendo que las cámaras están recogiendo eso y luego no ven ninguna anomalía. Lo lógico es pensar que habrán comprobado que en el objetivo no hay ningún animal, ¿no? Ninguna araña. Por eso yo creo que han pasado la mano precisamente para eso, para ver si había algo delante de la cámara, pero hay un momento en el que se posa en el margen izquierdo de la cámara que de verdad, si nos fijamos bien, parece que está aleteando unas pequeñas alas. Detalle, ¿qué sabemos del hospital, Carmen? Pues del hospital, la verdad es que sabemos que ahora mismo hay una exposición que durante varios días se han estado viendo estas bolas de luz, que tanto de día como de noche, no siempre son las cámaras de infrarrojos las que captan esas luminarias, sino que de día con cámaras normales también se han captado esas luces que pasean por las habitaciones y que allí nos explican lo que puede ser. Han dado varias hipótesis, que pudiera ser un reflejo, que una luz se hubiera colado e incluso que en una sala anexa que hay de proyecciones alguna de luz haya pasado de esa proyección y se haya proyectado aquí. Del siglo XVI, Hospital de Santiago, corazón de Úbeda, y varias historias, que se las recordamos bien, ¿verdad? Historias que contaban, que ya recuperaremos, de la presencia de varias figuras, comentarios generalizados, pero claro, también fue un hospital donde pasaron muchas cosas y hubo incluso plagas, dolor concentrado. Me gustaría, antes de seguir, que escuchases de nuevo a nuestro compañero Alberto Román Vílchez. A él le debemos la exclusiva periodística en Ideal, porque evidentemente lo primero que ha hecho es saber las básicas 3-4 hipótesis que se pueden manejar. ¿Y qué opina? Vamos a verlo. La organización habla sobre todo porque la exposición incluye un sistema de proyección y hablan de que algún rayo de esta proyección, alguna luz de esta proyección se puede escapar por alguna puerta, algún hueco y pueda dar origen a esta luz. Pero claro, esto se puede descartar porque, según aseguran, algunas veces han aparecido estas luces cuando la proyección ha estado apagada por la noche, ¿no? Se habla de reflejos, pueden ser reflejos de la calle, pero claro, las ventanas y las puertas están cerradas a cal y canto, por lo tanto es difícil que entre una luz a la sala. Y algún reflejo de las vitrinas o de la propia iluminación de los paneles de la exposición también resulta complicado porque, claro, al no haber nadie dentro de la sala, al no haber nada en movimiento, no se explica que pudiera haber un reflejo en movimiento. Y la hipótesis, que quizá por lo menos yo creo que es la que a mí me convence, es que se pueda tratar de alguna especie de insecto o alguna mota de polvo o algo así que pueda dar ese reflejo, aunque los entendidos en este tipo de cámaras infrarrojas dicen que sería imposible. Si este insecto se acerca mucho a la lente de la cámara, sería imposible que apareciera luminoso si no existe un foco en esa cámara, y en este caso estas cámaras no tienen focos que iluminen, ¿no? Por lo tanto, las hipótesis están más que abiertas aún, ¿no? La pregunta es, ¿qué foco es ese? ¿Qué luminosidad es esa? No estoy de acuerdo con lo que he oído. Cualquier cámara infrarroja tiene que llevar un foco, si no, no se ve. Tiene que haber un emisor de luz infrarroja para que la cámara pueda registrar eso que decía antes Juanje, que se utiliza en investigación. Vuelvo a insistir que mi sensación es que efectivamente es posible que haya una investigación muy interesante allí, como ya hicimos en Reina Sofía Iker, y de verdad hicimos un reportaje increíble sobre este sitio. Hay muchas
muchos lugares donde pasan cosas, ¿verdad? Que hay gente que está enterrada del siglo XVI, estamos hablando, es un hospital, igual que el Reina Sofía, pero un yo hospital insisto... para pobres y enfermos. Y aparte que además se hizo entre 1562... Sepamos un poco de la historia del hospital. Vamos a saber qué lugar es, Carmen. Pues fue fundado por don Diego de los Cobos, que era miembro de una familia, la de los Cobos, y además obispo de Jaén, como hospital para pobres y enfermos, al mismo tiempo que iglesia, lugar, panteón y palacio. Es que lo concentra todo. Empieza a construirse en 1562 y se finaliza su construcción en 1575. Y fíjate, hay capilla, vemos su planta que es en forma de H también, hay bóvedas, bueno... Si recuerdas, Iker, estuvimos firmando en una sala anexa que tenía unos frescos en las paredes, pinturas murales que aparecen también en la sacristía. Y lo que nos decían, lugar por dentro bastante... Y lo que nos decían es que en lo que es el patio interior, en el que se ubican, después da paso a diferentes estancias, por ese patio interior era por donde se veía la figura de una especie de monja o una figura que iba vestida como de negro, con una túnica, y que siempre hacía el mismo recorrido. Si faltaba una opinión, me vais a permitir que acuda a la mesa de redacción nuestro compañero Guillermo León, que evidentemente tiene hace unos días la filmación y que la está analizando píxel a píxel. Me gustaría saber qué opina. 1:29, conectamos con Sevilla. Don Guillermo, buenas noches. Buena madrugada, compañero. Interesante el vídeo y no sé qué opinas, no sé qué has visto ya. Bueno, yo, la verdad, manteniendo un poco la cautela con este vídeo, porque estamos viendo una filmación que parece de un móvil o de otra cámara, yo apostaría porque es un insecto. No voy a entrarle al debate de qué tipo de insecto, pero apostaría que es por un insecto. No estoy de acuerdo, y en esto estoy de acuerdo con Luis, en que toda cámara de infrarrojas debe de llevar un foco. Y además es un tipo de luz que no se puede ver. Es un tipo de luz, pues, digamos que es invisible a nuestra vista, ¿no? Entonces sería, a mi opinión, un insecto muy cerca del objetivo y, bueno, totalmente desenfocado, lógicamente, y que refleja ese tipo de luz, ¿no? Si es una cámara, ya depende del tipo de cámara. Si es una cámara pequeñita de seguridad, pues bueno, suelen llevar una lamparita, una bombilla diodos LED, ¿no?, alrededor, y bueno, emiten ese tipo de luz, ¿no? Aquí la gran pregunta que os abro a todos es, parece que ha habido una enorme expectación, que hay cierta preocupación incluso entre los miembros de seguridad, que alguien, como siempre ocurre, luego si queréis hablamos de esto, ha grabado sobre la pantalla de la seguridad. La filmación no es la filmación directa, sino que estamos viendo cómo alguien está grabando sobre la pantalla donde se está emitiendo, pero que ocurre durante horas, que a veces son 3, veíamos, o varias las esferas al mismo tiempo. La pregunta es, ¿no sería evidente o muy fácil de descubrir que sean insectos, moscas, arañas, lo que sea? Pero también hay un detalle que puede ser muy interesante, nos ha dicho el compañero Alberto Román de Ideal, que se acaba de poner el sistema de grabación. Por lo tanto, o es que realmente en ese lugar hay algo que se está captando y antes no se captaba porque ahora sí que hay cámaras, o es que el hecho de que estén en el inconsciente hay varias historias y por vez primera se instale un sistema de grabación hace que una anomalía más o menos natural como esta se interprete como código fantasmagórico. ¿Qué opináis? Hombre, ese análisis que acabas de hacer es muy interesante, efectivamente. Si esta imagen ocurriese en un aeropuerto por la noche, en una sala de espera de un aeropuerto, a lo mejor no le asombraba especialmente a nadie de los que la estuvieran viendo y no le daban la menor importancia. Efectivamente, al tratarse de un sitio con historia, de un sitio con tumbas, con exactamente, historia, con enjundia, pues efectivamente eso ayuda. Sí que, lo estoy pasando ahora constantemente mientras estamos hablando. Has hecho un bucle, ¿no? Sí, y viéndolo con atención, sí hay una cosa que me escama y que me hace, comparándolo con otras filmaciones de este tipo que he visto, sí que es extraño, que es que el objeto se mueve en un plano de 2 dimensiones, es decir, se mueve de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero no vemos ningún momento en que se mueva en profundidad, en que se aleje o se acerque de la cámara, lo cual llama mucho la atención. O sea, a mí el poder que tiene la esfera, o sea, es decir, la luminosidad concentrada y gruesa, vamos a llamarlo así, y el movimiento que hace, a mí me ha extrañado. Si me cuentan que eso es un Foo Fighter típico o una luz tal, yo lo describiría así exactamente. Me parece mucha luminosidad para un insecto, no sé, Guillermo, comparándolo con algunas otras imágenes, que es verdad que una mota de polvo provoca, ¿no? Pero tan intensa como esta y con ese movimiento, ¿no te parece extraño? Es que
depende del tipo de cámara. Sería muy interesante saber qué tipo de cámara, porque hay cámaras de seguridad que sí es verdad que llevan una protección antivandálica, que llevan un pequeño cristal por delante del objetivo, y entonces sí podría hacer perfectamente un insecto sobre ese cristal. Y no me cabe duda de que ese reflejo y esa deformación en forma de bola es debido a que está muy cerca del objetivo, ¿no? Y desde luego, bueno, lo que estamos viendo es un reflejo de una lámpara infrarroja sin duda. Si antes tenían un sistema de seguridad distinto al que tienen ahora, habría que ver qué diferencias hay entre el anterior y este, ¿no? Pero estoy seguro de que es un tipo de cámara que, aunque se esté grabando a pleno día, tiene activado el sistema de iluminación infrarroja y, por lo tanto, se pueden producir este tipo de fenómenos. ¿Qué dice la gente, Carmen? 7640. Pues hay todo tipo de opiniones. Nos dicen que están viendo el vídeo y lo primero que se me ocurre es el reflejo de una linterna al reflejarse en la pantalla de un monitor. Que alguien haya entrado conscientemente y se haya dibujado, digamos, el haz de luz de la linterna. Soy vigilante y en mi puesto he llegado a ver sombras y trabajo sola. Ayer mismo, sobre las 4, la volví a ver. Es una fábrica de más de 30 años. Le sucede cuando hace la ronda. Hola, buenas madrugadas. Soy una vigilante y, como tal, no me gustaría ver nada parecido. ¿Qué yuyu? ¿Son varias luces o solo una luz? Es que son una luz, el trocito que tenemos, que se ha hecho público, y intentaremos conseguir mucho más, pero en otras ocasiones son varias. Yo tengo que decir que el mundo de los vigilantes y las cámaras es tremendo. Y voy a decirlo abiertamente porque tengo que decirlo. Hace menos de un mes, en el Museo Arqueológico de Alicante, pudimos ver a un montón de compañeros de seguridad, de limpieza, que habían registrado, pero vamos, ya no eran sombras, eran pasos, eran figuras. Y luego, cuando nuestro compañero Pablo Villarrubia ha acudido al museo, queríamos, por un lado, evidentemente, hablar de una serie de cosas arqueológicas que no tienen nada que ver, pero de paso, que nos hablasen. Por desgracia, vamos a decir que han corrido un tupido velo, y no por ellos, sino porque alguien evidentemente ha considerado que es mejor no contar estas historias. Pero os aseguro que por lo menos 6-7 personas con nombres y apellidos y datos sabían que algo ocurría o creían que algo ocurría. La cuestión es que muchos de estos lo digo porque era antiguo hospital. Sí. Es decir, el Museo Arqueológico de Alicante, maravilloso, por otro lado, recomendable, de los mejores museos que hemos visto en cuanto a escenografía, era antiguo hospital. Nos asombró porque nosotros íbamos a ver el Museo Arqueológico y lo que nos encontramos, nada más recibirnos, es: venís a ver lo que pasa con las apariciones del museo. Y hablaban hasta de una niña. O sea, es decir, era tan ya... Y tenía un nombre esa niña y todo, sí. La habían puesto Gwendolyn. Sí. Como una cosa... Bueno, como el caso de Andresito, ¿no? Sí, que precisamente... podíamos hacer un paralelismo. Precisamente hace una semana hablábamos del lanzamiento de la colección del País, y el primer caso de esa colección nueva del País es el de Andresito, que es la historia también de unas cámaras de seguridad. Pero aquí, fijaos, curioso, algunos vigilantes, viejos vigilantes en el sentido de veteranos, no por edad, sino veteranos en el oficio, me hablaban de que no les cabía la menor duda de que tenía que ser un fraude, como pensábamos, ¿no? La figura de ese niño andando por una zona del antiguo, lo que es hoy Palacio de Hacienda y antiguo convento. Pero que estos lugares tienen siempre un pasado. El asunto es si podemos descartar o no. Yo creo que lo que hay que hacer es investigar, y lo que dice Guillermo es muy interesante, ¿no? Preguntar toda una serie de cuestiones técnicas que nos pueden ayudar. Sí, de hecho yo además tampoco vamos a... Es decir, yo creo que hay que dejar las cosas claras también. En este sentido, por eso opino que es una araña, pero también voy a decir otra cosa. Si tú estás de seguridad frente a una pantalla, yo me pongo en su lugar y estás por la noche solo y ves eso, evidentemente lo primero que vas a pensar es que algo raro hay, más con ese background que tiene este edificio, ¿no? Pero Luis, si fuese una araña o un mosquito, como está diciendo Carmen, en este país a lo mejor hay funcionando esta noche 40.000 cámaras de infrarrojo. Sí, porque dice que no pasa todos los días. Claro, y aparte que en este país, es que solamente en España, solamente hay 40.000, y no creo que estemos en un país aséptico de mosquitos, o sea, pues, alguno que otro hay. Haciendo fotos entonces, en el campo con que flash, de repente aparezca solamente aquí, y la araña o el mosquito se mueva, como bien decía Iker, de arriba abajo, de derecha a izquierda. Que se tienen que dar determinado tipo de cuestiones para que se haya filmado eso. Una luz que sale de la cámara, que enfoca directamente ahí, que no siempre es tan fácil que te salga una luminaria, aunque sea un bicho. Sí, qué bonito lo de luminarias. Sí, de hecho, yo creo que muchísimas
bueno, centenares de fotos que llegan al programa muchas veces son errores perceptivos de este tipo. Lo cual no quiere decir que la gente nos esté engañando, ni mucho menos, ¿no? Bueno, Ahí salió aquí no una, hay yo me nada. acuerdo de una que salió, y Guillermo la recordará, que además aparecía como si estuviera bajando del cielo, porque era una fotografía exterior y parecía un ser extraterrestre, de verdad, porque era todo luminoso, pero claro, le veías y tenía patas. Y es que había estado, llovía, era una araña, en este caso, mojada, y claro, parecía un ser... Eso es peor que un extraterrestre, una araña mojada. Sí, es se peor. habían dado determinado tipo de circunstancias que habían hecho que saliera una fotografía espectacular que parecía un ser que no era de aquí. Hay un error Imagínate que es para muy el que lo común. ve, ¿no? Que no conoce la fotografía, que no conoce bien todo esto y que lo Que ve es un mundo un poco mágico, y se ¿no? queda Claro. alucinando, ¿no? Hay un error que es muy común y de hecho ha pasado miles de veces, que es la persona que hace una fotografía y de repente le sale un rastro luminoso impresionante y claro, lo primero que se cree es una energía, Que además un toca ente. a alguien, ¿no? Sí. Pues en el 90% de los miles de casos que ha pasado es que es la correa de la cámara, Sí, sí. que se Sí. pone delante del objetivo, se satura de luz con el flash y parece efectivamente un rayo luminoso. Oye, Guille, ¿hay alguna filmación parecida? ¿Te recuerda alguna por la situación, por ser un edificio oficial, porque en estos 3 años largos o 3 temporadas de Cuarto Milenio tú ya has analizado decenas de miles de fotografías? ¿Te suena algo? Hombre, recuerda a muchas grabaciones que nos envían, pero a nivel doméstico, ¿no? Pues sí, si te pones a grabar en modo nocturno, pues bueno, de vez en cuando algún mosquito, alguna mosca, pues sí puedes captar, ¿no? Pero así a nivel oficial no recuerdo. Quitando el caso del célebre Andresito, pues la verdad es que no recuerdo. ¿Recordáis la historia que tuvo mucha polémica? ¿Quién cubre esa historia? ¿Juanje, la del Palau? Sí, la cubrí yo. la cubrí yo. Hace año y medio aproximadamente. Más o menos, sí, como 1 año y medio. Estuve una semana prácticamente en Valencia investigando porque... Revuelo total. Sí, porque en principio además la seguridad de la Generalitat de Valencia no confirmaba ni siquiera la existencia de las imágenes. Fue un periodista de un diario local de allí el que habló con un guardia jurado y lo comentó, que durante 2 noches se había visto, en un caso era como una especie de haz de luz en una de las esquinas de color verdoso, pero luego otra vez lo que vieron, que además yo pude hablar con algún policía autonómico, y claro, ante el mosquito, el famoso mosquito, igual que esta vez, él me dijo, dice, mira, yo he visto las dos y la de la esquina vale, porque era como una especie de rayo que apareció. Dice, pero me comentaba la otra, dice, era como una especie de nebulosa que se formaba desde uno de los lugares de los bajos del edificio, formaba como un rostro, iba subiendo y desaparecía por la parte izquierda de la cámara. Entonces, claro, cuando el policía me comentó esto, que por desgracia no le dieron permiso para hablar delante de las cámaras como siempre, pero sí, como periodista, que es mi obligación contar ese testimonio, pues sinceramente, ¿no? Sigo pensando que aquellos días ocurrió algo extraño. Y lo más curioso... Era un sitio compasado también. Efectivamente, cuando investigamos allí todo el equipo de Cuarto Milenio el pasado de aquel edificio, pues lo increíble es que había sido sede de la Inquisición, que habían ocurrido toda una serie de torturas, asesinatos, hechos luctuosos. Entonces aquello me hizo pensar, bueno, pues que realmente quizás hubo algo muy, muy extraño allí, que luego al final no pudimos llegar a verlo, pero que sí, los testimonios que recopilé, no me cabe ninguna duda que algo impresionante, increíble pasó en el Palau aquellos días. Bueno, si pensamos todo lo que nos han contado de extraña, bueno, rayos en bola, fighters, luminarias, como ha dicho Carmen antes, lo que sea, se debe parecer mucho. Yo cuando me he imaginado las luminarias que aparecían en las urdes, digo aunque sea un mosquito, lo que sale en la pantalla se debe parecer eso, ¿no? Una bola incandescente que vaga por una habitación a no mucha velocidad. Es muy curioso porque estoy recordando en esa visita al MARC, al Museo Arqueológico de Alicante, cómo, y esto te va a gustar, Luis, porque claro, luego pasan cosas, y lanzo la pregunta a todos vosotros. La sugestión previa de gente, y en el gremio de los vigilantes de seguridad, que tenemos tantos y tantos oyentes y les mandamos un fuerte abrazo, bueno, un fuerte abrazo a los vigilantes de seguridad y también a los empleados de limpieza, que se me olvidó decirlo. Los empleados de limpieza, que bueno, son fanáticos de Milenio, muchos, gente estupenda, de verdad, con una categoría tremenda. Nos hemos encontrado con algunos por la calle que da gusto, de verdad. Bueno, pues este gremio de los vigilantes, mi pregunta es, pues mira, por ejemplo, por escuchar Milenio 3, se hablan las historias, se comentan, puede haber un pozo ahí importante para luego interpretar estos hechos a la primera y inmediatamente, ¿no? Yo creo que de buena fe, pero grabarlo se convierte en noticia, igual no hay tal noticia, o sí, quizás sí, porque me estoy dando cuenta de una cosa. Cuando fuimos a Alicante al museo,
empleados incluso de diversas áreas del museo como librería y demás, con todo lujo de detalles, nos contaban que poco antes de nuestra visita, Luis, pero gente importante y gente que no, bueno, es más, luego no han podido hablar, nos hablaban incluso de los ascensores. El día que nosotros fuimos, Carmen, no estoy mintiendo, ¿verdad? Fue exactamente así. Se habían puesto en marcha solos hacia plantas donde no hay nadie. Estuvieron revisándolo. Era la misma fenomenología, exactamente la misma del Reina Sofía. Y este muchacho que lo contaba no conocía la historia de Reina Sofía. Es curioso que el patrón sea muy parecido. O hay una sugestión colectiva, o nos imaginamos todos los mismos fenómenos porque estamos en un lugar que es hospital, o ese lugar nos influye de tal forma que se ven siempre los mismos iconos, cosa que no deja de ser interesante, ¿no? Pues yo tengo ahí varias opiniones. Yo creo que es un poco una mezcla de todo en este sentido, porque seguramente pasen cosas, pero cuando estás mucho tiempo solo en un sitio a oscuras, pero cuando digo solo es solo, a veces hacen rondas que recorren centenares de metros por pasillos de lugares de lo más variopinto, desde un lugar, bueno, es que si es que hemos hablado mucho de estos centros, es decir, antiguos hospitales que hoy día son museos, antiguos hospitales que hoy son delegaciones de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces yo imagino que la imaginación hace también ahí a veces un papel muy malo, pero otras veces imagino que será realidad. Porque yo recuerdo la única vez que me ha pasado una cosa así, es la realidad cambia de dimensión y tú lo estás viviendo de verdad. Quizá no haya una cámara que lo pueda registrar en ese instante, pero lo que sucede está pasando para ti y te llega el miedo hasta lo más dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a decir a alguien que te cuente una historia así que no ha sido real? Y luego el tema de los ascensores, pues mira, me estaba acordando del Museo de Luis Buñuel en Calanda, que nos pasó, pero además es que, fíjate, no lo había contado nunca porque me acabo de acordar ahora. Estábamos rodando precisamente El Cojo de Calanda y estábamos allí y yo recuerdo que el ascensor se puso en marcha solo, pero es que la chica que estaba en recepción me dijo, bueno, esto pasa de vez en cuando, pero ya es gracioso que vengáis vosotros y lo veáis, ¿no? Digo yo, bueno, no está mal. Otra cosa es que es un error electrónico del aparato, no lo creo, pero es que el caso es que la chica con la llave me abrió el ascensor y volvió a bajar hasta la planta. Es decir, alguien tenía que haber utilizado esa misma llave para subir y bajar el ascensor. Más luego las historias que no te ascienden. Sin ir más lejos, lo de los ascensores y las llamadas que vienen de despachos vacíos, ese tipo de cosas, eso sucede o ha sucedido con relativa frecuencia a 200 metros de donde estamos ahora mismo, en el edificio de Telefónica. Es verdad. Que siempre se ha contado la historia de Goyito, que es así como le llaman, el fantasma que habita en la planta 9. Una historia que te encanta a ti. Sí, es una historia que me encanta y que curiosamente mi mujer trabajó en ese edificio y tuvo información de primera mano de los vigilantes de seguridad que le contaban pues historias que sucedían por la noche, de ese tipo de fenomenologías, ¿no? Pero luego están las historias, esto porque es una sede importante y lógicamente tiene discreción, pero una persona muy querida para mí trabajó mucho tiempo en un puesto de responsabilidad en una empresa de seguridad y te puedo asegurar que, por ejemplo, en hoteles, en sitios abiertos al público, suceden muchas cosas que nunca te ascienden. Y en hospitales. Efectivamente. Llamar desde habitaciones que están vacías. Las enfermeras te lo cuentan. Os voy a poner un caso, por ejemplo, había en un hotel del sur de Tenerife, había un destino de esa empresa de seguridad que directamente no quería a nadie. Y bueno, pues esta persona se interesó de, bueno, ¿por qué esto rota tanto, no? Porque resulta que este destino, pues la gente dura una noche, 2 noches, 3 noches máximo. Y parece ser que lo que contaban todos los que estaban allí es que en un momento de la madrugada, y tiene su relación con esto, de repente unas puertas electrónicas, unas puertas de estas con sensor automáticas, se abrían solas y aparecía algo que no era ni una luz ni una sombra, sino un algo que entraba por esa puerta, de alguna forma lo detectaban las puertas y por eso se abrían, se paseaba por el vestíbulo, llegaba hasta lo que era la cafetería. La cafetería tenía las copas colgadas de un soporte boca abajo. Eso hacía tintinear todas las copas y salía por una puerta y se perdía en la piscina. Claro, el que veía eso, la noche siguiente pedía el cambio de destino radical. Y lógicamente, al ser un establecimiento abierto al público y el escándalo que se podía hacer, eso jamás podía salir. De hecho, evidentemente no voy a decir el nombre del establecimiento por no perjudicar a ese hotel.
Pues mira, nos están escribiendo muchísimos vigilantes de seguridad, gente que trabaja con este tipo de cámaras, como Josu, que nos dice que se trata sin duda de una araña. Yo mismo he tenido la oportunidad de sufrir, entre comillas, ese tipo de visiones extrañas provocadas por araña y otros insectos, incluso por partículas de polvo en suspensión. El desplazamiento en 2 dimensiones es lógico en las arañas porque se desplazan no irracionalmente, sino con la lógica necesaria para elaborar su tela. Y su aparentemente alta velocidad se debe a la cercanía del objetivo, que engaña a nuestras percepciones. O sea, testimonio de aquí, digámoslo así, de élite, ¿no? Josu, vigilante, cree que es una araña. El aleteo al que hace referencia, al que hago referencia yo en este caso, es debido a que para desplazarse mueven continuamente sus patas, soltando o recogiendo hilo. Vamos, para él está clarísimo. Estoy completamente de acuerdo. También nos dice Juan Carlos: hola, soy vigilante y en una ocasión grabé unas bolas de luz que estuvieron bailando durante 20 segundos y se alejaron a toda velocidad. Había un compañero en la zona y no vio nada, y eso que estaba casi sin luz. Eran cámaras normales. Miguel, desde Guipúzcoa: estoy totalmente de acuerdo con uno de los colaboradores en que es una araña. De nuevo, otro vigilante que es una araña. Soy vigilante de seguridad y estoy acostumbrado... que ellos nos cuenten, eso es muy interesante. Sí, porque deben de estar muy acostumbrados a verlo, además. Claro, nos lo dice. Y estoy acostumbrado a cámaras infrarrojas y desde luego en mi trabajo he visto imágenes iguales muchas veces. Pues esto sí que es investigar en vivo, y gracias a vosotros, amigos vigilantes, por darnos esta óptica, ¿no? Que ya nos puede aproximar a qué ocurre. Además nos dice que tiene razón también en que tiene que haber un foco infrarrojo cuya luz no se aprecia por el ojo humano, ya que si no la cámara no podría recibir ninguna imagen. Eso parece un bicho, porque en el minuto 2:06 parece como un aleteo. Nos dicen que no pongamos muchas músicas de esas, que se mueren de miedo. Soy vigilante y en una ocasión grabé unas bolas de luz. No, esto era el que nos decía que estaba bailando a ras de suelo durante 20 segundos. También nos dicen que este tipo de cámara no usa foco. Eso mismo me pasó a mí en La Coruña y era una araña con su tela movida por alguna corriente pequeña de aire. Pedro de Moguer dice: hola, ya que estáis en mi tierra, en Jaén, hoy hace 4 años que murió María Gómez Cámara, fíjate. Hoy hace 4 años ya. Hace 4 años estábamos en Belmez, ¿eh? Sí. Haciendo el programa en vivo. ¿Y no podría ser una de esas arañas pequeñas que son blancas y parecen desprender como luminescencia? En las cuevas de Toledo las he visto, nos dice Guada. Me habéis hecho levantar y encender el ordenador para ver la filmación. Puede ser una polilla, nos lo decía Matute desde Zamora. Estoy en una clínica en Barcelona, solo, y hay luces que aparecen encendidas cuando estaban apagadas. No tengo cámaras, pero casi lo prefiero. Agradecemos mucho, seguimos recibiendo un sinfín de información de los amigos vigilantes que claro, es que hacer las rondas en ciertos lugares... Mira, y que hay muchas personas que no encuentran el vídeo para que les sea más fácil. Si ponen en Google, le dan a noticias y ponen Úbeda más luz, ahí directamente les sale el Úbeda vídeo. más luz. Eso es. Guillermo. El primer enlace que pone que será, ese es. Guillermo León, nuestro compañero analista informático de la nave del misterio. Solo por curiosidad, Guillermo, esto podría ser como una especie de orb en movimiento, ¿no? Digámoslo a nivel visual, lo que vemos. De las miles y miles de fotografías que te han ido llegando en estas 3 temporadas, ¿cuántas hay de orbs? Lo digo porque aprovechemos la coyuntura para tranquilizar a un montón de gente cuando se hace una fotografía en el campo, se hace una fotografía en un edificio y ve y nos escribe diciendo: hay una bola de energía. A veces creen que puede ser energía maligna a mi lado. Y están convencidos, y encima lo han comentado entre 4 o 5 amigos, y ya sabemos que siempre hay alguno que va de parapsicólogo o de espiritualista o yo que sé qué, y les dice que son energías. Habría que poner un poco de calma y decir que eso es extremadamente habitual, ¿no? Pero extremadamente hay un porcentaje muy, muy, muy alto, ¿eh? Fotografías de ese tipo nos llegan, pues, un porcentaje bastante elevado. Y bueno, habría que aclarar que es algo normal, ¿no? Hay que tener en cuenta que las cámaras digitales no tienen nada que ver con las cámaras que hasta hace poco teníamos todos al uso, ¿no? Es un pequeño laboratorio fotográfico y lógicamente tiene cientos de ajustes y bueno, todos no estamos, digamos, al tanto de las últimas tecnologías, ¿no? Y entonces, pues bueno, puede ser el flash, puede ser cualquier tipo de reflejo. Sí, es verdad que te pones en cualquier lugar, pues en plena noche y tal, y sí, te salen ese tipo de destellos, de reflejos. Es que habría tanto pero hablamos de miles, ¿no? Sí, un porcentaje muy, muy elevado. Yo diría que sí, miles. O sea, que la gente se tranquilice, que habitualmente son motas de polvo, son gotas de agua, son cosas que reflejan la luz, exactamente, ¿no, Luis? A mí me ocurrió, si me permite, una anécdota
que me ocurrió hace, pues creo que fue hace unos 8 años, ahí en Madrid, por aquella época estaba trabajando allí en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, y un buen día, en la zona de exposiciones permanentes, yo no sé si recordaréis que había una especie de ascensor que te bajaba a una especie de cueva. Sí. Bueno, que no era un ascensor de verdad, eran las paredes que se movían, ¿no? Mucha gente pues creía que aquello estaba a un montón de metros bajo tierra y te desembocaba en una especie de cueva, ¿no? Con todos los detalles, total, y acababas viendo una filmación, ¿no? Y un buen día, pues uno de los compañeros que andaba por allí de seguridad venía corriendo y tal, que había una persona dentro. En ese momento, pues no se esperaba que hubiese nadie dentro de esa sala, ¿no? Efectivamente acudimos, fuimos a ver al monitor y allí había una persona. Bueno, no era una persona, era un torso. Era, digamos, una persona de cintura para arriba, perfectamente delimitada. Bueno, aquello nos puso los pelos de punta a todos. Entrábamos en la sala y allí no había nadie. Salíamos fuera, mirábamos el monitor y se seguía viendo la figura. Qué bestia, esto es como los casos paranormales, recuerdo, que se comentan de las investigaciones de Harry Price de finales del 19. Bueno, comento incluso más, y esto había que interrogar al cuerpo de seguridad allí porque hay miles de historias en ese museo, ¿no? Pero ¿no descubristeis lo que era? ¿Cómo? ¿No se descubrió lo que era? Sí, bueno, al parecer era un foco, porque allí entraban muchos niños y tal, con las excursiones de colegio y tal, y era un foco que había dado la casualidad que aquel día incidía un poco en la cámara y el reflejo que provocaba era la de una persona. Allí se veía una persona. Y bueno, aquello ya pues empezó a despertar muchas historias. Y una curiosidad. Hay una parte que es el gabinete, que está, digamos, en una parte subterránea. No sé si lo conoceréis. Bueno, que hay una especie de... Creo que se llama el Jardín del Edén. Y hay dos esqueletos, sí. Adán y Eva, representando a Adán y Eva. Sí. Bueno, uno de los esqueletos es de plástico, pero el otro no. Y claro, ocurre una cosa, las luces hay que apagarlas. Y claro, muchas mañanas esas salas aparecían encendidas, porque el vigilante de turno no había sido capaz de apagar los interruptores. Y claro, esa sala ya es un poco claustrofóbica, es muy pequeña y tal. Y bueno, allí rondaba un montón de historias, ¿no? Oye, pues vamos a ir, ¿eh? Como tenemos la fortuna de ser... que sea un milenario de pro el vicedirector del Museo de Ciencias, Óscar Soriano, vamos a hacer un recorrido, Guille. Nos vamos a acordar de esto y no sé si nos vamos a acordar de ti también por habernos contado esto cuando estemos por ahí. Además era muy curioso porque los paneles de interruptores estaban al final de la sala y el último vigilante que apagaba, al apagar tenía que cruzar un pasillo muy estrecho y muy largo y te quedabas completamente a oscuras hasta que llegabas al ascensor. Entonces muchas mañanas pues decía, bueno, ¿quién ha sido el último que ha cerrado aquí? Bueno, y aquello impresionaba un montón y las luces amanecían encendidas porque allí la mayoría no apagaba las luces. Además que en las paredes hay colgadas también muchas cabezas. Sí, allí hay... O sea, comprendemos perfectamente no me extraña que no las apagaran, como alguien... En fin, lo que vamos a hacer es primero ir al museo, evidentemente, y Juanje, tú te vas a ir a Úbeda. Sí, yo me voy, perdón, para allá súper rápido. Y veremos qué pasa. Efectivamente, había un momento... Esta noche, además, cuando me acordaba cuando el otro día presentó nuestro compañero Alberto Granado su libro Leyendas Urbanas, que tú comentabas, Iker, que de vez en cuando, pues nosotros, este tipo de periodistas, nos hemos convertido en la gente que cuenta historias al lado de una hoguera, ¿no? Y este último repaso, Tresanti, Luis, Guillermo León, que nos he dejado a todos boquiabiertos, pues me ha parecido realmente vivir la magia de ese momento. A mí me encantaría que no fuese una araña. O sea, a mí también. Y a mí también. Lo digo así de claro. Todo esto que estoy diciendo es para decir es Juanja, de que verdad. me encantaría que no fuese una araña. Me encantaría que no... Yo voy a ir para allá, te aseguro que voy a llevarme un limpiador tremendo, voy a limpiar bien las cámaras, voy a hablar con toda la gente de una noche o dos o lo que haga falta. Y un fli también, por y las además tenemos ahora, buenos como, amigos en Úbeda. Ahora, como no sea una araña, pienso venir aquí a Carmen y a Luis darle un tirón de las orejas a cada uno. Yo creo que habría que ver esas cintas completas. Sobre todo que no las borren, por favor, que no las borren, porque siempre pasa que hay que borrarlas. Claro, pero es que, mira, Carlos Largo ya nos decía, es que a lo mejor no están las cintas porque normalmente se tienen que borrar para grabar encima. Es que siempre pasa lo mismo, que se borran las cintas para grabar encima. Bueno, si alguien de Úbeda nos oye, vigilante, que estoy seguro porque estuvimos en Úbeda, que tampoco es tan grande, 1.600 amigos, o sea que hay mucha audiencia.
que por favor hagan lo que sea para recuperar esas cintas, que hay un material que puede ser interesante, que hay que ver muchas horas y que investigaremos e intentaremos llegar a la verdad. Sabemos que el lugar es especial, que no es como otros lugares. Y por cierto, que quien vaya a Úbeda, que se dé una vuelta por tantos monumentos, ¿no? Que es un lugar maravilloso. Guillermo, que me alegra mucho que hayas estado en la Mesa del Misterio, amigo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Más testimonios, Iker. Juan, que es diseñador gráfico, nos dice: en Ceuta acaba de analizar el vídeo fotograma y es un arácnido reflejado con la luz roja. Yo trabajo de botones. ¿Quién lo ha analizado? Un diseñador gráfico de Ceuta, Juan. Ah, pues estaría muy interesante ver Fotograma. Ajá. Yo trabajo de botones en un hotel y en el turno de noche también nos llaman de habitaciones cuando están desocupadas o incluso con toda la planta cerrada. Que nos diga así de Strangis cuál es el hotel. Oye, una cosa para la segunda hora. Santiago, es cierto, con un sí o un no, que están picando en Colombia, en un lugar, están picando el ayuntamiento de un lugar buscando una tabla ouija. Pues sí, en un lugar del que ya hablamos y en el que han pasado muchas cosas. Bueno, pues ese va a ser nuestro siguiente destino y un sinfín más de cosas. La mesa de redacción continúa, como decía nuestro querido Juan G. Vallejo, eso, ¿no? En la hoguera de la voz y en la hoguera de las sensaciones y de la música y de los relatos que no sabemos hasta qué punto tienen una explicación natural, como puede ser este de Úbeda, o no. Ahora, el revuelo que se monta, se quedan todas las demás noticias al nivel del suelo, ¿eh? Todo Úbeda hablando de esto. Iker, que vayan cogiendo los oyentes lápiz y papel para apuntar el sitio al que va a viajar dentro de 2 semanas Teruel. La nave del misterio. Teruel existe, y tanto que existe. Está Javier Sierra, que nos quiere hacer unos trajes de templarios, yo no sé qué me ha dicho. Esa va a ser la foto. Verte a ti vestido de templario. Sobre todo Javier Sierra. Javier Sierra bueno, con pues la espada. La foto, a los 2 vestidos de templario. Eso. Pues nos vamos el día 15 a Teruel, luego contamos todo y nos viene Carlos Largo con las 7 maravillas del misterio, los 7 iconos, que ya la votación es muy restringida, Juanje. No sé si darte buenas noticias o malas. Como no sé la votación... Dime la verdad. Es que no lo sé, ahora te lo digo, a la vuelta, ahora las noticias. Estamos ya 2:05 disfrutando de nuestra mesa de redacción como cada sábado. Aquí los cafés, el agua, el ordenador, siempre unido un hombre, que es don Santiago Camacho. La Moleskine, vamos, libro casi habitual de todos los reporteros, Luis Álvarez, nuestros papelajos. También, por supuesto, los cuadernos de Juan G. Vallejo. Carmen, muy atenta a la pantalla donde os comuniquéis con nosotros. Y la sensación esa de la radio viva, ¿no? Porque que de repente tengamos a cientos de amigos vigilantes dándonos su opinión especializada, es que eso es una joya. Porque no está hablando un cualquiera, está hablando alguien que controla ese tema. De todas formas, desde luego que os comunicaremos paso a paso lo que vive Juan G. Vallejo en su investigación. Esperemos, ojalá, que la sombra, ¿no?, del silencio que a veces, bueno, se remolina en torno a ciertos temas, pues no ahogue el misterio, la historia que ha ocurrido en Úbeda, si es que está el misterio. 7 maravillas del misterio es lo que estamos eligiendo, eso sí, 7 iconos. Y tenemos 15, ya no se puede votar más que por estos 15, apenas tenemos unas semanas para acabar con la votación y vamos a regalar algo muy importante de nuestro plató, firmado por todo el equipo. Eso sí que va a ser algo único, queremos hacer un regalo único. Que no sea un libro, que no sea... No, algo irrepetible. Un trozo de la nave del misterio de Cuarto Milenio, firmada pues por Santi, por Juanje, por Luis, por compañeros que no están aquí, por Carmen, desde luego, por mí, por todos, ¿verdad? Creo que va a ser importante. Y la situación está así, luego me diréis qué opináis. Incluso voy a hacer una especie de porcentaje, más o menos, podríamos decir que cerca del 22% de la gente, número 1, la sábana santa, pero con el 21%, y digo una cosa, a 8 votos, que esto creo que no ha ocurrido nunca, a 8 votos de diferencia, las pirámides. Sábana Santa 1, las pirámides de Egipto 2. A cierta distancia, porque apenas, hay que decir, 22-21, pues te estarían rondando prácticamente el 10%, casi sin llegar el Escorial. Luego las Caras de Belmez, la Basílica del Pilar, ya que hablaba del cojo de Calanda Luis hace un momento. Puesto número 6, Ochate. Luego me diréis qué análisis saca de esto. 7, Líneas de Nazca, que sería una de las maravillas que más ha subido. Líneas de Nazca. 8, Casa de Amityville. 9, Catedral de Burgos. 10, Stonehenge. 11, la Catedral de Jaén. 12, el Santo Grial que se custodia en Valencia. 13, Catedral de Toledo. 14, el Cortijo Jurado de Málaga. Y 15, el pueblo de Belchite. La 7 en este momento sería Sábana Santa,
Pirámides, Escorial, Belmez, Basílica del Pilar, Ochate y Nazca. Se puede votar, además de por estas, por Amityville, Burgos, Catedral, Stonehenge, Catedral de Jaén, Santo Grial de Valencia, Catedral de Toledo, Cortijo Jurado y Belchite. Entre esas está elegir, por vez primera en España, nuestros 7 iconos, nuestros 7 lugares, nuestras 7 historias auténticas que se pueden ver y tocar del misterio. 15 Teruel, Carmen. No la lista. No. Bueno, curiosamente, 15 Belchite, mira, que es Aragón. Vamos a Aragón. El día 15 nos vamos a Teruel. En principio lo vamos a hacer en el Salón de Actos del Gobierno de Aragón. Allí vamos a realizar el programa. Como siempre, tenéis que acudir a Ser Teruel, en este caso, para conseguir esas entradas, que además vamos a vivir una noche apasionante. Siempre y gratuitas. Con muchos amigos. Vamos a estar investigando allí varios casos de los que nos han hablado ya y seguro que les vamos a mostrar imágenes de lo más impactantes. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que es que primera visita en este año de 2008 de la Expo Aragón. Y yo creo que es muy importante. Aragón está lleno de misterios. Haremos el previo como siempre y haremos el programa. Así que, amigos de Aragón y de cualquier parte, por supuesto, poneos en contacto con la SER en Teruel el día 15, viernes, toda la nave del misterio que aterriza en ese lugar que por supuesto existe y que vamos a reivindicar. Lleno de misterios y lleno de cosas por ser contadas, por desvelar. Por cierto, ¿alguna opinión sobre os indica algo? La situación de las maravillas del misterio. Es curioso, pero hay porcentajes muy parecidos entre temas internacionales, temas nacionales, todo el abanico del misterio, prácticamente. Yo lo que no sé es en la pugna esta entre la Sábana Santa y las pirámides. Yo ya no sé si es una pugna entre fans de la Sábana Santa y de las pirámides o de Carmen y de Juanje. Esto es lo que todavía ya no tengo yo tan claro, pero es hay interesante. De todo, hay de todo. Eso es otro misterio. ¿Tú por cuál votabas, Santi? Vamos a antes de entrar en Colombia rápidamente. De estas 15, ¿tú por cuál votabas, Santiago? De estas 15, pues a lo mejor Stonehenge es un sitio impresionante, la verdad sea dicha, y que cuando estás allí, caramba, o sea, tal vez porque de las internacionales sea en la única que he estado y que conozco bien, pero es un sitio que a mí personalmente no me dejó indiferente, ni creo que deje indiferente a nadie que lo haya conocido. ¿Luis? Pues yo votaría una que no está. No, de las 15. Mira, Luis, son las cuevas, Luis Álvarez, pero o sea, no voy a dejar de decirlo. pero es que son este las equipo cuevas de Altamira. Bueno, pero este equipo es, o sea, yo le digo a Luis, Pero me Luis, quedaría con Stonehenge. 15, o sea, de 1 a 15, y va y me dice otra. Es que este es Luis Álvarez. Stonehenge, yo ¿Seguro? creo que me quedo así. Jolín, ¿cómo sois? Sí. Yo tengo el corazón partido, nunca mejor dicho, bueno, muchas, es que claro. La verdad es que he podido ver casi todas. No, Casa de Amityville no. Pero yo votaría o Nazca o Belmez. Y como soy español, pues Belmez. Pero sí. A Carmen y a mí no nos preguntan, ¿cómo es esto? Claro que pregunto. Bueno, vosotros ya. ¿Para qué? Bueno, Belmez, Está muy claro, Nazca. sí. Por cuestión de proximidad, simplemente. Digo esto porque Belmez, bueno, es algo nuestro, ¿no? Nazca como algo impresionante. Pero las dos cosas gráficas, un poco artísticas también, ¿no? En fin, que podéis seguir votando. Vámonos a Colombia, don Santiago, porque usted anda muy preocupado, hace muchas semanas con un tema de Colombia, del que dimos noticia aquí, que es sumamente interesante, el peligro de la Ouija otra vez, pero lo que no sabíamos es que esto iba a acabar prácticamente en una escena de novela. Cuando Santi me contaba en la redacción de Cuarto Milenio que se estaba picando el suelo en busca de una tabla Ouija, recordé enseguida aquella escena que nos contó de unos muchachos vestidos de negro que se aparecían a ciertos colegiales y les hacían jugar al juego de la Ouija y luego empezaban a pasar cosas. Vamos a aprender cosas de la Ouija, cosas que creo que nunca se han contado, porque Juan G. Vallejo, en la redacción, pero de Milenio 3, esta misma noche mientras cenábamos, me suelta una que yo me he quedado diciendo, ¿cómo? En fin, que la Ouija, según él, nació mucho antes de la primera Ouija, y luego quiero que me lo cuente. Antes, Carlos Largo se ha dado una vuelta informativa por Colombia y nos trae esto para que nos hagamos una situación de lugar. Interesante y de verdad, incluso podríamos decir que preocupante. El departamento colombiano de Tolima ha vuelto a ser noticia en los últimos días.
A principios del pasado mes de noviembre, conocíamos la historia de varias niñas del municipio de Villarrica que tras jugar a la Ouija manifestaron distintos síntomas provocados por una supuesta posesión demoníaca. Andrés Restrepo, redactor del periódico Tolima 7 Días, nos recordaba de esta manera lo ocurrido hace poco más de 2 meses. Exactamente 6 niñas del colegio Pineda, del municipio de Villarrica, que tiene el departamento de Tolima, empezaron a manipular una tabla Ouija. Entraron en convulsiones, según ellas, poseídas por un espíritu maligno, convulsionaron y afortunadamente pues las niñas salieron del trance, se fueron retiradas del colegio, estaban también terminando su periodo escolar y hubo conmoción total. El acontecimiento creó un gran revuelo entre los habitantes del municipio colombiano, y muchas de las niñas que resultaron afectadas terminaron por abandonar el lugar que se había convertido en un verdadero infierno para ellas. No obstante, los hechos han tardado muy poco tiempo en repetirse. De estas 6 niñas que te comentaba, jugaron con la tabla Ouija, 4 salieron de Villarrica. Las familiares no querían que tuvieran ningún contacto, eran señaladas, estaban estigmatizadas, les decían incluso las brujas, por ese motivo salieron del municipio, pero 2 de ellas continuaban en el colegio. Y el primer día de clases nuevamente manipularon la tabla Ouija, la hicieron en el cuaderno, nuevamente fueron al sitio donde la habían manipulado el año anterior, un sitio que ellos llamaban El Hueco, que es un sitio que queda debajo de las escaleras, un sitio escondido donde los profesores pues no las pueden ver. Nuevamente jugaron tabla Ouija, ese lunes no pasó nada, pero el martes a las 6:30 de la mañana, cuando las niñas se encontraron nuevamente en la puerta del colegio, 4 de ellas convulsionaron, 2 nuevas y 2 de las que habían convulsionado el año anterior. Las niñas volvieron a transformarse en auténticos demonios con los mismos síntomas que ya presentaron en el mes de noviembre. Sin embargo, el proceso de recuperación parece estar siendo mucho más lento que entonces. Nuevamente los mismos síntomas, una voz gruesa, una voz diferente, hablando en contra de Dios, hablando en contra de todas las figuras religiosas, sobrepeso, una fuerza sobrenatural. Trataron de ser controladas por los muchachos y llevadas nuevamente al hospital del municipio que queda al frente del colegio. Las niñas se encuentran en los hogares de cada una de ellas y la recuperación ha sido más lenta. Según manifiestan, han tenido nuevamente recaídas en sus hogares porque las niñas no han salido de sus casas, pero el pánico nuevamente ronda infortunadamente en este municipio, donde los escapularios se volvieron a poner de moda y los mismos compañeros, los mismos amiguitos de ella realmente no quieren que ellas regresen al colegio ni vuelvan a estudiar. La tragedia se ha vuelto a centralizar sobre el colegio Francisco Pineda de Villarrica, pero en esta ocasión parece haber venido acompañada de un misterio más. Las niñas enterraron la tabla de la Ouija en una pequeña explanada del edificio, pero nadie ha sido capaz de encontrarla. En esta oportunidad era en un cuaderno. Parece que después de jugar las niñas se enterraron la tabla. Y ya hay muchos muchachos, incluso profesores, que con palas y con picas están tratando de escarbar el terreno para encontrar la tabla y finalmente poder liberarse de este juego maléfico. La situación que actualmente se está viviendo en Villarrica vuelve a ser muy crítica. La población sigue asustada y los amuletos parecen ser a día de hoy los únicos remedios a la desgracia de estas jóvenes muchachas. Tolima vuelve a convertirse una vez más en centro de la superstición. Bueno, pues pocas veces algo tan inocente como un cuaderno con unas letras ha generado tanto revuelo, ¿no? La demostración de que el poder de la Ouija, sobre todo si le conferimos como comunidad ese poder maléfico, es tremendo, ¿no? Santi. Pues sí, la verdad, y es que este caso está yendo bastante más lejos. Hace unos días, después de todo lo sucedido, Andrés Restrepo me mandó un mail que fue realmente sorprendente. Un mail en el que venía a decir: Santiago, este caso de la Ouija tiene segunda parte. Y la segunda parte es que las niñas poseídas de Villarrica ahora mismo ya no están solas.
se han vuelto a dar casos en el mismo colegio y sobre todo la escena que más te ha impactado es que efectivamente una comisión formada por autoridades de la localidad, por el cuerpo docente y el rector del centro de enseñanza donde está ocurriendo esto, y las fuerzas vivas están picando en los diferentes lugares, uno de ellos el propio patio del colegio. ¿El patio del colegio? Sí, donde se cree que se ocultó esta ouija porque consideran a ese tablero físicamente el responsable de todo lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo ahora mismo es la reproducción de lo que sucedió hace un par de meses, es decir, una serie de alumnas, en este caso, están otra vez afectadas de lo que en toda regla se puede denominar una posesión, convulsiones, cuando aversión a lo sagrado, ante los sacerdotes pues muestran una reacción violenta, con insultos, con una fuerza sobrehumana que hace que entre varias personas sea difícil controlarlas. Y en definitiva, pues el caso está otra vez más vivo que nunca, justo cuando pensábamos que ya había terminado, ¿no? Pero ¿no creéis ya que puede ser contagio, una histeria colectiva, que entre las niñas hay en algunas edades, y lo estamos viendo en nuestro propio país con los niños que presuntamente están raptando, que ya ha habido casos de niños que hacen que les raptan cuando es todo mentira? Pero para que no les castiguen sus padres, para que por las notas no les den una reprimenda, se inventan que alguien les ha intentado subir a un coche. En este caso, no puede ser que esas niñas, viendo lo que les pasó a las otras, estén imitando lo que les pasaba. Sí, indudablemente cabe esa posibilidad. Lo que pasa es que el caso de por sí es pintoresco y es extraño. O sea, todos conocemos, y aquí hemos tratado muchas veces el caso de personas que han tenido toda serie de desgracias, y de hecho funestos a raíz de este tipo de cosas. Pero aquí hay un dato que es el dato curioso, y efectivamente pues incluso hemos podido acceder a declaraciones de primera mano de algunas de las niñas afectadas en la primera tanda, y es que esa ouija no viene sola. Parece ser... Ahí está un elemento curioso, de novela, vamos. Sí, ese es el elemento realmente curioso. Parece ser que de Bogotá, al menos dicen que procedían de Bogotá, viene una pareja de jóvenes, ella rubia, el moreno, con estética gótica, vestidos de oscuro, maquillados, etcétera, etcétera, que son los que traen justamente ese tablero al pueblo. Y contactan con algunas de las niñas, les enseñan a entre comillas, jugar con él. Y lo realmente curioso es que la presencia de esa pareja se detecta durante varios días en un pueblo que es un pueblo pequeñito. O sea, he estado viendo imágenes y es una aldeíta colgada de las montañas, un sitio muy bonito, con una calle principal, unas casas alrededor, y luego pues unas callecitas de tierra, y lo que nos podemos imaginar un pueblo pequeño en Colombia. Es decir, no es fácil esconderse, digámoslo así. Pues bien, nadie sabe dónde estaban alojados, nadie sabe cómo llegaron, porque solamente hay una línea de autobús que hace un solo viaje al día, y es un sitio que, aunque no está lejos de la capital, sí está relativamente mal comunicado, y nadie ve un coche que los traiga o que los lleve. Nadie de los conductores de autobús les ha vendido un ticket. Una roulotte aparcada en un sitio escondido. Sí, realmente, ya te digo, o sea, es una cosa que en una comunidad tan pequeña pues despierta mucha inquietud, y todo el mundo empieza a preguntarse, y nadie sabe dar razón de estos jóvenes que una vez, digámoslo así, cumplida su misión, desaparecen y no se vuelve a saber de ellos. Solamente nos queda un nombre, que era Iván, se llamaba, así era como se hacía llamar el joven. El nombre de la chica ni siquiera lo llegan a saber las niñas. Ella se mantenía en un segundo plano. Y bueno, la verdad es que toda la historia unida de esa manera, desde luego da el argumento de una novela de terror fascinante. Me contabas, Juanje, que la ouija, al margen de este hecho noticioso que tiene componentes, pues eso, como siempre nos pasa en Milenio, ¿no? Que dices, vaya novela que hay aquí, que persiguen estos muchachos, si es que existen.
¿Y por qué esa fuerza de la histeria, que es otro misterio, ¿no? Decimos, bueno, la histeria, a mí me hace mucha gracia siempre, ¿no? Lo hemos hablado, la sugestión, y la gente se queda ahí y no sabe lo que es la sugestión, ni sabe lo que es la histeria, ni sabe lo que es nada. Nosotros los primeros, pero son una serie de acciones que nos conectan con lo extraño. Juanje me ha sorprendido, como tantas veces, diciéndome que oficialmente la plancheta y la ouija nacen en el 19, ¿no? En el siglo XIX. El 28 de mayo de 1890. Ese es un hombre preparado. ¿Exactamente cuándo? El día 28 de mayo de 1890, Elia von William Maupin y Charles Kennan patentan el conocido como juego de la ouija. Con la famosa plancheta y demás. Efectivamente, el 28 de mayo de Pero 1890. tú me argumentabas, y me parece interesantísimo, sí, que ese tipo de juegos de conexión con los espíritus y con letras o con lo que sea, vienen de mucho antes. Muchísimo más atrás. Es que la gente piensa que el espiritismo lo crea Allan Kardec y no hay cosa más falsa. Ni las hermanas Fox. Eso es completamente falso. O sea, ten en cuenta, por ejemplo, te hablo de un lugar como Jebel Barkal, al norte de Sudán, donde los sacerdotes entraban en trance delante de estatuas de piedra de dioses egipcios en la antigua Nubia, y eran capaces en ese trance, si decían que el rey moría, pues al rey se le cortaba la cabeza. Fíjate qué inicios tiene el espiritismo hace ya 4.000 años, no hace un siglo ni muchísimo menos. Entraban en trance delante de las esculturas. En Jebel Barkal, sí, que además son las últimas pirámides donde se entró en pleno siglo XX, ya que la entrada a las pirámides de Jebel Barkal era una sola y debajo de las pirámides es todo un laberinto. Es algo completamente de película, es una pena que es una zona muy complicada de llegar, aunque algún día te aseguro que iré para allá. Y si me lo recuerdo, es la década de los 20 cuando un arqueólogo consigue entrar iba a entrar a una de las pirámides y pudo entrar a todas, ya que había un laberinto en 3 dimensiones debajo de las pirámides de Jebel Barkal. Es un lugar lleno de 1000 misterios en el famoso país de Kush, que Kush significa los hombres de la cara quemada, que es como llamaban los egipcios del Bajo Egipto, perdón, o del Alto Egipto, los nubios. Bueno, pues en ese lugar, que posiblemente es una de las primeras referencias del espiritismo, los sacerdotes sentaban en trance delante de las estatuas de los dioses, y lo que salía por su boca pues eran los dioses los que hablaban. En Centroáfrica el vudú tiene también muchísimos miles de años y es una forma de espiritismo donde una persona entra en trance y habla con los muertos. Y me hablabas de los mayas, de los aztecas. Y la ouija como tal, la ouija como tal se inventa en el siglo XIX, ya he dicho, el 28 de mayo de 1890 se patenta. Pero los españoles comentan que van con Cortés, que los sacerdotes aztecas entraban en trance, igual que, por ejemplo, los que hayan visto la película Apocalipto lo van a entender perfectamente. Entraba el sacerdote en trance en lo alto de una pirámide, empezaba así como a hablar, y otro iba notando a la vez que supuestamente era capaz de manejar los astros. Pues entre los aztecas, que tenían rituales muy parecidos, pues los españoles describen que tenían una tabla y que el sacerdote iba moviendo los dedos por encima de esa tabla donde había un alfabeto, y iba parando sus dedos encima de algunas de esas letras, y entonces en función de dónde paraba su mano, pues otro iba escribiendo y anotando lo que comentaban los dioses que tenía que iba a suceder en la tierra, con lo cual realmente el invento de la ouija sería mucho más antiguo que el 28 de mayo de 1890. Y tanto de antiguo. 1200 años antes de Cristo, los chinos jugaban o practicaban con un tablero con ideogramas, lo llamaban el Fuji, y el Fuji servía para contactar con los antepasados. O sea, y efectivamente el mecanismo era calcado al de la ouija actual, con lo cual efectivamente estamos hablando. O sea, una necesidad remota del hombre por ponerse en contacto mediante el lenguaje con el otro lado, ¿eh? Eso te iba a decir, Iker, que es que desde que el hombre es hombre, al margen de esos aparatos que han podido ir creando a medida que ha ido evolucionando la humanidad, pues siempre ha intentado trascender y sobre todo alcanzar el otro lado para comunicarse con ese otro plano e intentar recibir información. ¿Para qué? Para saber qué hacer. Todo esto lo han practicado todas las comunidades. Recuerdo, y una vez más lo digo, el reportaje que hicimos sobre cuevas, en el que veíamos claramente cómo ellos trataban de conectarse con lo luminoso y recibir una explicación desde ese más allá. ¿Qué sucede, no? Que yo imagino que ahora te lo trasladas al siglo XXI, estás en un instituto haciendo ouija, como todos hemos hecho. Además me recordaba en los pasajes que estábamos oyendo precisamente a mis 14 años. Sí, a lo que todos hemos hecho, esa fascinación, ¿no?, por la ouija. Debajo de la escalera, además, y un poco pensando y diciendo, bueno, no se fue de las manos como se pudo ir, y seguramente ha sido de las manos. Eso en un lugar, como decía Santi, apartado, en un sitio en el que posiblemente, bueno, pues hay un anclaje hacia todo este tipo de temas, como decíamos, de lo luminoso, ¿no? Pues bueno, quizá más que aquí, o quizá más que en otros lados, con más gente o con una ciudad más grande, con lo cual es un caldo de cultivo ideal para que todo esto suceda. Pero fíjate,
¿qué es con lo que se conecta cuando se hace una ouija? ¿Qué es con lo que se conecta? ¿Qué hace que una persona convulsione? Porque no estamos hablando de que se lo estén inventando, sino que hay algo que está pasando ahí. ¿Qué parte oscura de tu mente aflora y hace pues lo que ha pasado? Un fenómeno sociológico para investigar muy interesante, ¿no? ¿Parte oscura de tu mente o no? Pero o exógena, quién sabe, ¿no? Hay un dato que me gustaría comentar para decir lo oscuro que a mí me parece esto. Dije que en Jebel Barkal... Me has dejado impresionado con lo de las personas en trance delante de las figuras egipcias, ¿eh? Sí, eso lo tengo muy bien documentado además en casa. Un día, si quieres, tengo muchísima documentación sobre esa historia. Pues te la robaré amablemente. Pues sí, no te preocupes, que comparto mi archivo contigo. Pero fíjate si es oscuro, que yo cuando leí aquello de Jebel Barkal me quedé alucinado, y es un lugar que incluso, puse una vez en un proyecto una novela que nunca hice, quizás no sé si haré o no, porque me parece Juanja, maravilloso. al dato, venga. Al dato, vale. Guillermo Full, o sea, el 28 de mayo de 1890, estos tres personajes patentan la ouija, pero realmente el que le saca el dinero a la ouija, Guillermo Full, que es un empresario norteamericano que empieza a venderla de una forma enorme en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y de repente, pocos años después de empezar a comerciar con ella, él cae desde la terraza de su edificio en Baltimore y muere. Nunca se supo si por suicidio o porque algo extraño le tiró. De todas formas, no me extraña nada esa necesidad del ser humano de conectar. Y muchas veces, ¿qué es lo más fácil de conectar con lo más antiguo? La iconografía, ¿no? Ayer hablábamos precisamente de arqueología, de Tartesos, y yo no sé si lo conté ayer o no, pero visitando las salas del Museo Arqueológico, que se portan siempre fenomenal con nosotros, nos han dejado filmar puertas adentro, pues ayer tuve una experiencia que era parecida, porque es que como están de obras y hay muchas salas, yo animo a que la gente vaya al Museo Arqueológico, porque hay algunas salas, yo lo digo, ayer las estaba visitando y estaban medio en penumbra todavía, porque hay algunas lonas tapando salas, hay una zona increíble de los daimones o dioses oscuros griegos, y te aseguro, yo imagino que esto todo el mundo no le pasará, pero que observando algunas figuras en cierto ambiente, con cierta música, por ejemplo, si uno es capaz de llevarla y de meterse... No me extraña que los antiguos sacerdotes o brujos alcanzaran ciertos estados alterados de conciencia observando ciertas figuras que tienen su poder. Es más, lo hablaba con Juanje antes, nosotros mañana en Cuarto Milenio hablamos de Newton, personaje increíble, y solo doy un dato, que en cierto momento de su vida dice, fijaos qué hipótesis más interesante, Luis, te va a gustar mucho, estoy convencido. Newton se mete en toda la alquimia, se mete en todo lo esotérico, y ¿sabes lo que hace en un momento de su vida? Es alucinante. Sorprende. Tira todos los libros y dice que el saber está en los antiguos, que la auténtica conexión del hombre, si alguna vez la ha habido con lo sobrenatural, se corta en el siglo IV. Esto me dejó... A raíz, sobre todo, del Imperio Romano, del poder de algunas civilizaciones, la sociedad se convierte en una estructura que tiene que seguir unos patrones, como estamos hoy en día, y eso ha ido tendiendo hacia lo mecanicista. Pero antes del siglo IV, hay ciertas culturas que todavía mantienen ese contacto con lo sobrenatural, con el ultramundo. Pero fíjate, Y en el arte se ve perfectamente. Yo animo a la gente a que lo haga. En el arte se ve perfectamente lo que son piezas de otras épocas, que bueno, están muy bien. Me gustaría que hicierais la experiencia. Han venido piezas de los etruscos a Madrid hace poco, sí, y es impresionante verlas en fondo negro. Las sensaciones que son seres del otro mundo lo que te están mirando. Que esa gente los construyó no como decoración, sino por otra cosa. Pero fíjate que tienen muy claro quién es el dios que están esculpiendo, y sobre todo tienen una lista de dioses que están esculpiendo, con lo cual cuando aparece uno a través de ese tablero que te comunica con ese más allá, lo has identificado, sabes quién es y sabes qué trae porque le has visto la cara. En este caso hemos perdido los mapas. Por eso cuando alguien accede a través de una ouija, todo ese mundo arquetípico que no es más que eso, aflora y salta. Pues imagínate, es como andar pues con un coche sin frenos, ¿no? Vamos a ver si nos trae Carlos la nueva lista de cómo van las maravillas del misterio. Escuchamos a la gente. Nos ha llegado un mail contándonos experiencias sobre cómo con 13, 14, 15 años pues tonteamos con el espiritismo. Jenny nos decía que nos quería contar su historia, que tiene 28 años y esto ocurrió cuando tenía 13 más o menos. Como siempre, estábamos las amigas aburridas, decidimos juntarnos en casa de una para hacer tonterías, entre comillas, porque no sé cómo se nos pudo ocurrir hacer lo que hicimos. Una de mis amigas había leído un libro en la biblioteca y bueno, pues ahí nos pusimos. Os describo la habitación para que os hagáis a la idea. Cuarto pequeño,
sin ventanas, una mesa camilla en el medio, un par de cuadros y un espejo en la pared. Luego los típicos platos de cerámica y un pequeño armarito con tazas de café. Nos sentamos en la mesa, éramos 3 personas. Mi amiga empezó a decirnos que era importante que estuviéramos concentradas. En la mesa solo había un vaso con un poco de agua y una moneda dentro. Un lápiz encima de la mesa. Así que nada, nos dimos las manos y empezamos a concentrarnos en el vaso. Ella empezó a decir cosas, que si había algún espíritu que nos quisiera contestar. Yo recuerdo, pasmada, cómo la moneda comenzó a temblar ligeramente dentro del vaso. Me quedé sorprendida y pensé que era cosa mía. Pero lo peor estaba por venir. Una de mis amigas se puso muy nerviosa porque la moneda se movía más. Se levantó de la mesa y salió corriendo a la puerta. Yo estaba frente al espejo y cuando miré vi una sombra oscura reflejada en él. Al momento esa sombra desapareció, el lápiz voló directamente en dirección a la puerta. Después de eso yo no sabía si llorar o correr o qué hacer. Al final, con las piernas temblándome, las dos que nos quedábamos nos agarramos de las manos y ella le dijo al espíritu que lo sentíamos y que ya podía marcharse. Desde ese día nunca más volvimos a hablar del tema. Muchas de estas historias se convierten luego en leyendas urbanas. Ha ocurrido algo en Valencia que es digno de una leyenda urbana. Me gustaría que lo escuchaseis. Nuestros compañeros de Ser Valencia nos han elaborado esta crónica, muy de historias de Alberto Granados, ¿no? Lo decías antes, Juanje. Historias que se cuentan. Ocurrió que apareció un cadáver en una casa y bla, 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 bla. Terrible. Pero es que algunas pasan. Escuchamos y luego opináis. Es una iconografía que evidentemente nos conecta con eso, con los viejos o modernos mitos. Ramón era un joven extraño que se dejaba ver poco. Solo se sabe que vivía con sus 2 perros, un pitbull y un bulldog, y que pagaba un alquiler en el piso en el que residía en la calle Juan Ramón Jiménez de Valencia, en el conocido barrio de Malilla. Llevaba 3 meses sin pagar ese alquiler y la propietaria decidió personarse en el piso para reclamarle el dinero. Sin embargo, nadie abrió la puerta. La casera decidió entonces llamar a la policía, alertada además por el fuerte olor procedente del interior de la casa. Al no localizar al inquilino, al no responder a sus llamadas, la policía decidió tirar abajo la puerta de la vivienda. Fue entonces cuando hallaron el dantesco espectáculo. De Ramón quedaba muy poco, solo parte del cráneo en una habitación, la mandíbula en la cocina y restos de piel y huesos esparcidos por toda la casa. También muertos sus 2 perros. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte del joven, pero todo apunta a que Ramón murió por otras circunstancias y que fueron los perros los que devoraron a su dueño al no darles nadie de comer. En fin, vaya escena, ¿eh? Amigos, a veces la leyenda urbana es que se cumple. ¿Os habéis quedado alguna cara a todos? La verdad es que tiene poco que comentar. Madre mía. Es así, y a veces ocurren cosas y muy cerca, en grandes ciudades, ¿no? Yo creo que es de lo más dantesco que he oído en los últimos años, terrible. Y aparte, sí. Bueno, pues si el chaval falleció de otras causas, como parece ser, pues... Sí, bueno, el caso es que lo de los perros, que son el mejor amigo del hombre, pero con hambre, pues mira lo que pasa. Lo que pasa es que hay unos datos en esta noticia que son curiosos. La primera, que este chico, comentaban los vecinos, fijaos, que no bajaba, bueno, que cuando bajaba a comprar el pan... no se relacionaba con nadie, nunca hablaba con nadie, llevaba 3 meses metido en esa casa, bueno, varios meses, dicen, porque si llevaba sin pagar el alquiler 3 meses, eso es que, bueno, nadie le había hecho en falta. 3 meses sin que nadie eche en falta una persona de 25 años. La terrible soledad de las grandes ciudades del siglo XXI, ¿eh? Ya no un anciano, con los ancianos. Hace unos años, me acuerdo perfectamente, en el medio en el que trabajaba reproduje la noticia y me molesté en confirmar que no era una leyenda urbana, porque sonaba leyenda urbana, de un buen señor que varios, en este caso días después de su fallecimiento, fue muerto en su puesto de trabajo. Es decir, sí. Estaba allí sentadito y decían, pues oye, pues ha llegado antes, se va más tarde. Y nadie o sea, ese grado de incomunicación llevado al extremo, que yo creo que es impensable que hubiese sucedido cosas así hace 30 años. Pero fíjate, hay un dato interesante que uno de nuestros comentaristas nos dice, ¿y los perros no ladran?
Claro, si se están muriendo de hambre, si ven que su amo, sobre todo, le ha pasado algo, está muerto, está tirado en el suelo, lo normal es que estos animales ladren. claro, Nadie se ha seguro. dado cuenta que ladran. Y si los vecinos pasan, ¿no? Es más, Claro. no, pero sí, leyendo el texto de la noticia, ahí, o sea, llevaba oliendo realmente mal y llevaba durante muchos días. Y bueno, ya alguien dijo, pues vamos a llamar a las autoridades a ver si pasa algo. Pero alguien, después de semanas de aguantar esa peste, lo cual Sí, quiere decir estamos, que vamos, esto ya es una estamos lectura muy convirtiendo- negativa.